Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hacer los guantes como los de Harry en el video de Golden. Muy parecidos. Y bueno, lo que vas a necesitar para hacerlos es un hilo como este, que es para tejer crochet. Es un hilo 100% de algodón. Y este venía con esta etiqueta. Es hilaza rústica, marca Omega, sin mercerizar, 100% algodón. El color es un 02, que es un crudo. Y puede ser también un color cremita, un color ivory. Y pues nada, vamos a tejerlo con un ganchillo de número 2. Vamos a necesitar una aguja lanera para pasar el estambre a través de los hoyitos del guante. Puedes llegar a necesitar unos marcadores, tijeras y listón. Yo conseguí de este, pero los guantes de Harry tienen un hilo negro, perdón, un listón negro nada más, sin estos detalles. Es un listón como de 1 centímetro de ancho más o menos, y vas a necesitar aproximadamente 1,5 metros para los dos guantes. No voy a subir como un patrón tejido, no lo voy a hacer porque pues depende mucho de la medida de la mano de cada quien. Vamos a hacer un punto corredizo. Vas a hacer algo así, le das la vuelta y ya cuando diste la vuelta vas a agarrar uno de los hilos que tienes aquí y vas a hacer este nudito. Ya que tienes el nudo, vas a meter el ganchillo por ahí y le vas a jalar a uno de los lados para que se ajuste el ganchillo. Ahí está. Vamos a empezar a montar cadenitas. La cantidad necesaria para rodear esta parte de aquí, que son aproximadamente como 5 centímetros abajo de la muñeca. Que rodee, que no te apriete, pero que tampoco esté muy holgado. Ya que tienes la cadenita esta, vas a empezar a hacer una hilera de cadenitas. Ahí yo creo que ya me pasé. Voy a medirlo tanto en mi muñeca como en el guante que ya hice para que me queden así igualitos. Y sí, ya me pasé con bastante. Entonces tiene que ser como tanto así menos. Y vuelvo a medir. Cuando ya tienes la medida que quieres, vas a unir esa última cadenita con la primera cadenita. Con la primera de la hilera de las cadenas que montaste. Vas a tratar de que todas las cadenitas queden viendo hacia arriba, que no se tuerza, para que puedas cerrarlo y queden todas derechitas. Vas a meter el ganchillo en la primera cadena y vas a ganchar el hilo y lo vas a pasar a través de las dos cadenitas, de la última y de la primera. A partir de ahí vamos a montar tres cadenas, perdón. Y vas a volver a la cadenita primerita y vas a hacer otro punto alto, perdón, el primer punto alto. Después vas a brincar, vas a hacer una cadenita sola, vas a brincar una cadenita abajo y en la siguiente vas a poner 2 puntos altos. Vas a hacer este segundo punto alto en esa cadenita.
Después vas a volver a hacer una cadenita sola y hacer otro punto alto en esta cadenita, no en la que sigue. O sea, si haces una cadenita sola arriba, vas a brincar una cadenita de abajo y pones 2 puntos altos en esa cadenita. Otra cadenita arriba, brincas otro abajo que quede solito y en la siguiente ahí haces 2 puntos altos. Una cadenita arriba y así vas a hacerlo todo alrededor. Al llegar aquí al final, a mí sí me coincide que, bueno, de hecho no me coincide porque no me sobra un punto aquí abajo para brincar, para hacer una cadenita arriba y luego brincar una abajo, entonces, pero no importa. Si quedan 2 juntas así, o sea, 2 de 2, estas 2 puntos altos y estos 2, vamos a separarlos con una cadenita arriba y vamos a cerrar, vamos a agarrar de esta primer cadenita, vamos a meter por ahí el ganchillo y vamos a cerrar esa vuelta pasando a través de ese primer punto y del otro último que teníamos acá, y así es como ya nos queda cerradito. Si quieres puedes medírtelo, que pase en tu mano y llegue hasta aquí, hasta la parte esta de aquí. Me quedó un poquito flojito, pero está bien. Así me quedó el otro cuando lo hice, cuando lo empecé. Y vamos a seguir tejiendo de la misma forma que lo hicimos en la primera vuelta. Vamos a subir 3 cadenas, 3, y vamos a hacer este primer punto alto aquí entre estas dos primeras. Ahí vamos a pasar a través de. Si no sabes tejer crochet, si nunca has tejido crochet, estoy segura que puedes empezar a este proyecto. Puede ser tu primer proyecto y no pasa nada, no es algo que vaya a ser imposible si eres aprendiz. Solamente necesitas saber hacer puntos altos, cadenitas, es todo lo que necesitas saber. Y solamente viendo vas a poder aprender a hacer estos guantes. Si ya tienes algo de conocimiento de crochet, pues van a ser aún más fáciles para ti. Ya tejimos este primer punto entre estas dos. Vamos a brincar uno arriba, una cadenita arriba la vamos a hacer. Y después vamos a montar dos cadenitas aquí entre estas dos. Montar 2 puntos altos entre esas dos. Primer punto alto y este es el segundo y lo hacemos ahí mismo. Hacemos una cadenita y en en medio, haces 2 puntos altos. Y 2. Vamos a hacer otra cadenita sola y otro punto alto en la siguiente. En el siguiente par de puntos altos que estaban abajo, ahí, entre esos dos, ahí montas las dos que estás haciendo. Entonces van a irse haciendo como unas
letras V. Entonces cuando tú metes dos ahí abajo en estas, se separan las de abajo y se ven como si fuera una V. Aunque estén juntitos los dos, si tú metes dos así, aquí en este, se hace como la V. Entonces van a ser puros pares de puntos altos separados por una cadenita arriba. Aquí que ya los terminamos, hacemos una cadenita arriba para separarlos y hacemos nuevamente dos puntos altos entre esos dos de abajo. Y así le vamos a seguir, vamos a ir haciendo hileras iguales que esta que estamos haciendo. Y vamos a cerrar como cerramos en la primera. Cerramos y hacemos la tercera vuelta, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta que lleguemos a este nivel de aquí. Cuando ya veas que ya llegaste hasta aquí, hasta el huesito del dedo pulgar, ahí vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a avanzar y ahorita te digo cómo vamos a hacer el primer dedo. Aquí cuando vamos a terminar es porque ya alcanzamos la altura hasta donde queremos que inicie el dedo pulgar, o sea, el espacio para el dedo pulgar. Como te dije, son 5 centímetros más o menos abajo de lo que es la muñeca. Y ya que llegamos aquí, como más o menos al huesito un poquito más arriba, porque en realidad pues va a quedar así, del dedo pulgar. Aquí vamos a tomar la medida, lo vamos a tomar así, vamos a quitar el guante. Y aquí nos vamos a tomar así la medida para checar que esté ajustado, pero no apretado, ni tampoco flojo. Ahí vamos a poner una marquita. Y lo que podemos hacer es aquí es donde terminamos la vuelta. Y vamos a unir esta parte. Así como unimos las vueltas, vamos a pasar a través de esos dos puntos. Y vamos a hacer 3 vueltas hacia arriba, 3 cadenas hacia arriba. Y entonces ya tenemos cerrada esa parte para el espacio del dedo pulgar. Vamos a seguir aquí como estaban hechos los puntos, así. Igual seguimos, hacemos una cadena arriba y aquí brincamos el espacio de una cadena. Y aquí entre estos dos hacemos otra vez, igual, todo igual. Otra vez 2 puntos altos, una cadena. Entre los 2 puntos altos hacemos también 2 puntos altos para que siga el mismo patrón. Una cadena. Uno y 2 puntos altos.
una cadena, uno y 2 puntos altos. Tal vez en otros países se le conoce diferente al nombre del punto. Yo lo sé así como punto alto. Y aquí fueron también 2 puntos altos. Cuando ya lo tengo así, hago un punto y voy a unir con el primero que empecé. Así como uní todas las vueltas de la parte de acá del guante, así igual voy a unir esta y voy a seguir tejiendo hasta alcanzar la altura del dedo. Voy a tener que estarme midiendo el guante para ver hasta qué altura voy a hacerlo. Me faltan aproximadamente 3 o 4 vueltas más. Cuando llegue como por aquí así, voy a reducir un poco los puntos para que no quede tan holgado en la parte de arriba. Y acabo de recordar que este guante va a ser para esta mano de acá, así que todavía estoy a tiempo de no equivocarme, así que me lo mido acá. Aquí voy a hacer una reducción para que quede un poquito redondeadito. Me quedan 2 vueltas más, pero esas 2 vueltas las voy a hacer con una reducción. Vamos a hacer una reducción que no se va a notar en el patrón que estamos siguiendo. Aquí vamos a hacer igual las 2 primeras, pero aquí ya no vamos a hacer una cadenita para la de abajo, sino que las vamos a hacer pegaditas. Terminando el segundo punto, voy a hacer el primer punto de esta y el segundo punto. Ya no vamos a estar haciendo las cadenitas de arriba que nos daban ese espacio de aquí y quedaba abierto, igual que abajo que había uno. Entonces vamos a hacer seguiditas todos los puntos altos y los vamos a seguir metiendo en el espacio de los 2 puntos altos de abajo. Y eso nos va a hacer que se reduzca un poquito y nos dé el efecto de que sea como redondeadito el espacio para el dedo. Aquí llegamos al último punto alto de la última vuelta para el dedo. Aún así voy a checar que sí embone bien el dedo, o sea que sí me quede bien, que no me quede chico el espacio. Así está bien. De hecho me queda así un poquito flojito y está bien porque al cerrarle aquí ya va a quedar muy bien. Vamos a cerrar el dedo, el espacio del dedo pulgar. No cortas el hilo. Aquí vamos a
unir. Si, mira, si ves, al aplastar así el espacio, se ven como dos trencitas. Vamos a atravesar con la aguja las dos trencitas, o sea, esta parte de arriba con la de abajo, y a través de eso vamos a pasar el hilo y luego a través del punto que veníamos, y vamos a brincar las siguientes trencitas, no, hasta la otra, y vamos a hacer lo mismo, y la última. No tiene que ser exactamente así, depende cómo te quede el espacio a ti, lo haces. Yo lo cerré con 3 puntos bajos así, y cuando ya llegue al último paso el hilo Cuando ya llegue al último voy a hacer un punto más para que no se me vaya a zafar. Vamos a tejer así alrededor y va a quedar como hasta por aquí así, donde se empiezan a abrir los dedos, se pueden abrir los dedos. Hasta esa parte vamos a tejer. Yo le calculo que son unas 5 vueltas, las voy a hacer y ahorita continuamos. Aquí en esta parte quise tejerle hasta aquí para que veas cómo lo voy a hacer en esta parte donde está el espacio del dedo pulgar. Aquí veo que todavía hay un espacio donde puedo meter un punto alto y pongo nada más uno, no es necesario que pongas dos. Voy a hacer una cadena y voy a hacer el otro punto alto en esta parte de acá. Ahí ya dependiendo cómo se te presente a ti, lo acomodas. No tiene que ser exactamente como a mí se me presentó. Es lo padre que tiene el crochet, que puedes acomodar los puntos, porque pues depende mucho tu hilo, depende tu forma de tejer, si es una forma de tejer suelta o apretadita. Y así es como rodeé esa parte sin que se me presentara ningún problema. Nada más le sigues así derecho y ahí está. De ahí vamos a subir, creo que dije 3-4 vueltas más o menos, y ahorita seguimos haciendo los otros dedos. Bueno, seguí tejiendo hasta alcanzar esta altura. Fueron 6 vueltas. Yo decía que iban a ser 3 o 4, pero no, fueron 6 vueltas, porque quiero que ya que tapara bien hasta aquí donde está la unión de los dedos, y de ahí pueda subir como hice con este espacio del dedo pulgar. Lo que voy a hacer también es aprovechar para marcar aquí. Voy a utilizar uno de estos porque ahí voy a cerrar. Entonces aquí donde puse el marcador, pasar un pedacito de hilo, el principio del hilo,
Voy a hacer un nudito. Y no te preocupes por la hebrita que va a quedar aquí, ya sabes, al final lo puedes esconder y mandar para adentro del guante. Cuando ya está unida la parte de atrás con la de enfrente, nos vamos a ir aquí a esta parte y vamos a jalar este hilo, el hilo que está largo, ¿verdad? El que está en la madeja. Lo vamos a pasar así por aquí y de aquí vamos a empezar a hacer las 3 cadenitas que hacemos siempre al principio para hacer los puntos altos. Aquí tengo luego que está un espacio para poner 2 puntos altos. Y aquí sí vamos a estar brincando o haciendo la cadenita. Cuando digo brincando me refiero a hacer una cadena aquí, arriba. Después de la cadena vamos a hacer, de una cadena vamos a hacer 2 puntos altos aquí en este espacio. Este es uno. Así vamos a ir rodeando todo el dedo hasta llegar a la altura que queremos. Igual que con el dedo pulgar. Ya en la última vuelta o 2 vueltas antes podemos reducir cadenas para que quede redondeadito. Y bueno, le voy a seguir. Seguí avanzando todo el largo del dedo. Ya llegué aquí casi a lo último. Van a ser 2 vueltas, pero estas 2 vueltas las voy a dar con reducción, igual que acá en el dedo pulgar. Y pues solo te voy a enseñar cómo hacerlo para que, si no pusiste atención en el del dedo pulgar, pon atención en este para que sepas cómo hacerlo. Lo que hicimos en este de agarrarle aquí y empezar a tejer hacia arriba, lo vamos a hacer también en este. Y pues en todo vamos a cerrar igual. Nada más hay que irnos midiendo porque pues miden diferente. No vamos a hacerlos todos del mismo tamaño, obviamente.
Bueno, y así se ve más o menos pues ya terminado nuestro guante. Ya nada más falta ponerle el último detallito. Lo voy a medir. Siento que este me quedó un poquito más apretado que el otro. El otro de todas formas lo voy a hacer de nuevo. En mi caso porque yo le había puesto esos tres puntitos de aquí. Unos 3 puntos que iban juntos. Pero pues casi no se nota la diferencia entre uno y otro. Pero sí me gustaría corregirlo. Ya que ves que te quedó bien tu guante. Ya que ves que te quedó bien, ahora le vas a poner el detalle final que es el listón. Y yo ya se lo puse a este, se lo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el octavo, en la octava línea. Y así es como quedan estos guantes tan bonitos. Ojalá que te haya gustado este tutorial, que puedas confeccionarlos sin ningún problema. Espero que se te haga muy fácil este tutorial y si te gustó, si lo vas a hacer, dale like al video, compártelo y suscríbete a mi canal. También puedes ir y seguirme en mi cuenta de Instagram, ahí estoy subiendo siempre contenido. Y bueno, pues es todo por este video, nos vemos hasta pronto, bye.